Buen día, ¿cómo están? Les paso la clase que les prometí. Es la grabación número 438.526, así que como sale, sale, porque si no voy a estar varios meses para terminarla. Voy a la presentación. Bueno, espero que salga razonablemente bien. Es muy difícil dar una clase a una pantalla, así que vamos a intentarlo. Comparto la pantalla. Están viendo ahora la presentación que les conté la última clase, que son las máquinas de estado de Mili. En esta primera diapositiva hay una descripción de todo lo que fuimos haciendo desde el momento que arrancamos con el estudio de los diagramas de estado. Léanlo porque les sirve para ubicarse en contexto, y abajo hay algunas aclaraciones de los significados. ¿Qué significa análisis? Ir del circuito ya diseñado a las máquinas de estado, al diagrama de estados. La síntesis. Síntesis, ir de un comportamiento que está expresado en un diagrama de estados a un circuito. Y también les puse para que recuerden lo que habíamos mencionado sobre asignaciones de código, que lo habíamos visto cuando estudiamos las máquinas de Moore, que esto nos permitían hacer distintas implementaciones. Esto lo grabo para que les quede un registro de lo que vimos en esa clase, y cuando lo necesiten lo pueden consultar. Lo que vamos a estudiar es esto: salidas Moore y Mili. Las salidas Moore ya las conocemos. Vamos a analizar estas salidas. Vamos a ver el diagrama SM. Este diagrama máquina de estado algorítmica ya lo vimos, tiene un apuntecito incluso para estudiarlo. Con salidas Mili está marcado lo que ya conocen. En realidad conocen también lo que es Mili, también ya vimos las salidas Mili y explicamos un circuito, pero vamos a hacer de cuenta de que es nuevo. Vamos a comparar el diagrama clásico contra el diagrama ASM y vamos a hacer un recorrido por lo que implica la síntesis, que ustedes ya saben que es hacer el camino inverso al análisis, así que mucho no vamos a contar. Características de las salidas Moore. Contamos estas características o las ponemos de manifiesto para que después podamos hacer más evidente la diferencia. Pero el hecho es que ustedes, cuando tienen una salida tipo Moore, significa que el valor que toma la salida es solo exclusiva función del estado que está el registro. Esto significa que depende de la salida de los flip-flop que conforman ese registro y de nada más. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, como muestra el ejemplo, este diagrama temporal, primero se los describo. La primera señal es la de clock, esa que una vez que la arrancamos no para nunca más. Estas son las salidas del registro, expresadas como estado S0, estado S1, y esta es la salida I. Acá evidentemente tenemos algo para corregir, y que es que ya está corregido acá. Fíjense que al estado S0 le corresponde la salida 1, al estado S0 le corresponde la salida 1. Supongamos que estamos en ese estado, en el estado S0. Tal como indica el globito que representa este estado, me está diciendo que la salida va a valer 1. Acuérdense que siempre en las salidas tipo Moore, ustedes ponen el estado, raya, y debajo el valor de la salida. Y vuelvo a repetir, vuelvo a recordar, que el valor de la salida solo depende en el estado en que estoy parado. Si tengo una máquina que por alguna razón de ese estado al que le corresponde una salida 1, tiene que evolucionar a una salida 0, no me queda más remedio que mandarlo a otro estado, porque no puede cambiar el valor de la salida en un mismo estado. ¿Por qué? Porque el valor de la salida está asociado a un determinado estado. Entonces no me queda más remedio que decir, bueno, si quiero cambiar el valor de la salida, no tengo más remedio que ir a otro estado. Y aquí está dibujada la situación. Esta flechita me dice que hay otro globo con un estado S1 cuya salida es S0. Cuando llega el pulso de reloj, este que ven aquí, entonces pasamos al estado S1, este que está aquí, y la salida se pone en 0. Así que estas son las salidas tipo Moore. La salida depende solo del estado del registro. ¿Cuál es la diferencia con las salidas tipo Mili? Lo vemos en dos circuitos, dos diagramas que
permiten comparar uno contra otro. Del lado izquierdo aparecen un circuito que tiene salidas tipo Moore. Entonces miren cómo funciona esto. A la lógica de estado llegan las salidas de los flip-flop, es decir, llega el estado de registro, llegan a la lógica de estados, y además hay una entrada Z. Pueden ser una, pueden ser dos. En el dibujo hay una entrada Z. Si quieren, pensemos que tenemos n bits. El hecho es que para que haya un cambio en la salida, ustedes saben que tienen que tener un pulso de clock, lo que dijimos recién. Cuando viene el pulso de clock, la información que está presente en QNext, la información que está presente aquí en QNext, no sé por qué lo dibujo así, vamos para atrás. La información que está presente en QNext pasa hacia este otro lado. Viene a la salida QREG y lo mismo, QNext 1 va a ir a esta salida que es QREG 1. Esto es cuando vino el pulso de clock. Y recién ahí va a cambiar la salida. Fíjense que a la salida solamente llegan las salidas del flip-flop que representan el estado de este registro. ¿Cuál es la diferencia con el que está aquí al costado, que es el que tiene salidas tipo MIDI? Es igualito, 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 igualito que el otro, solo que aparece este inocente cable rojo que viene por aquí y va directamente a la salida. Es decir, que las salidas tipo MIDI no dependen únicamente del estado del registro, sino que también dependen del estado, el valor que tenga la señal de entrada. Interrumpimos un segundito. Reanudamos. Estoy en la casa de mi papá y entró mi papá, con lo cual no podía seguir con la grabación. Entonces decía, la diferencia que tienen entre estas salidas que son tipo Moore y estas salidas que son MIDI es esta señal de entrada que va directamente a la salida. ¿Esto qué implicancia tiene? Miren, rápidamente. Si la entrada está, supóngase que fuese un bit, y la entrada está en 0, esta salida vale 0. Ahora, si esta entrada vale 1, el valor que toma la salida depende del estado del flip-flop. Interrumpimos un segundito de nuevo. Bueno, disculpen, seguimos. Vuelvo a decir lo último. Las salidas tipo MIDI tienen esta característica que si la entrada toma un determinado valor, por ejemplo, vale 0 en este caso, como es una función AND, la salida va a valer 0. Pero si vale 1, si esto fuese un 1, si aquí tienen un 1, entonces la salida depende de los valores que tomen QREG 0 y QREG 1, que podría ser 1 también. Con lo cual uno se da cuenta que en un mismo estado puedo tener dos valores distintos, y esta es la diferencia. Y eso tiene algunas ventajas también en cuanto a la velocidad en la que se puede, por ejemplo, ejecutar un algoritmo como el que hicimos antes. Eso después seguramente lo haremos. ¿Cómo se hace el análisis de un... permitan que voy a borrar esto porque vendrá de otras clases anteriores. ¿Cómo se analiza un circuito? ¿Cómo se analiza este circuito? Como hacemos siempre. Primero un análisis preliminar, después encontramos las ecuaciones de estado, después las ecuaciones de transición, después la tabla de transición y finalmente hacemos el diagrama de estados. Es decir que en esta misma presentación están puestos el arranque, de dónde vamos, y aquí tienen dibujado hacia dónde nos dirigimos. Bueno, vamos a empezar con el análisis preliminar. El análisis preliminar es sencillo. Bueno, ya está marcado para simplificarme los dibujitos porque si no después queda todo muy, muy horrible. Estos más o menos no son tan horribles. Primero miramos y decimos, bueno, tenemos dos flip-flop. Tener dos flip-flop implica que tenemos 2 bits de estado y esto significa que podemos tener 4 estados diferentes. ¿Qué son estos que están acá? Que ya lo saben, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1.
Si seguimos mirando, en azul aparecen una señal de reset que va a las entradas de clear. Fíjense que las entradas de preset están en 0. Estas son las entradas de preset, perdón. Esta entrada que está aquí es la de preset. Esta que está aquí es la de preset. Están las dos en 0. Solamente las de clear están conectadas a una señal externa que es reset. Y acuérdense que ese es el reset asincrónico. Son entradas de fuerza. Cuando aparece ahí un 1, ¿qué es lo que hace? Así como está conectado este flip-flop y este flip-flop, van los dos a un valor que es 0. Así que conocemos el estado de reset, el estado inicial, el 0, 0, que es lo que está puesto aquí. También tiene una única entrada X y tiene dos salidas, I1 y I2. Y fíjense, si hacemos un recorrido del camino de todos los caminos que recorren la entrada, uno es este, que nos lleva a la salida I1, y nos damos cuenta entonces que es una salida tipo mili. Otro es este mismo, vamos también por acá, y llegamos a I2, con lo cual también esta es una salida tipo mili. Y por otra parte, esta entrada, bueno, va a la lógica de estado futuro y va a esta otra, y a la lógica de estado futuro, ¿no? Así que bueno, ya confirmamos que son entradas, salidas tipo mili. Vamos a la siguiente diapositiva. Dijimos que lo otro que hacíamos era dibujar las ecuaciones de transición. Para dibujar las ecuaciones de transición, lo que tenemos que hacer es encontrar la ecuación de Qnext 0 y Qnext 1. Las ecuaciones de transición son las que definen el valor que vamos a tener presente en la entrada D, que es la entrada de datos del flip-flop. El valor que vamos a tener presente en la entrada D, que es la entrada del flip-flop. Así que si miramos esta primera Qnext, 0 es una compuerta AND. Es una AND entre esta señal X que viene por aquí y esta señal Q1 que viene por aquí. Acá está el nodito que me indica que tengo que desviar. Q1. Así que esta primera es X negado por Qreg1 negado, que es esto que está aquí. Así que esta ya está escrita, no es muy difícil. Es un ejemplo sencillo, así que es fácil hacerlo. Vamos a mirar Qnext 1 entonces. Ahora, ¿cómo hacemos para ver Qnext 1? Lo mismo. Uno se para en una de las entradas de la compuerta AND y hace el recorrido y dice, uy, esto va a la entrada X. Perfecto, yo sé que esto es X. Me paro en la otra, vengo para aquí. Hago otro recorrido, sigo por donde va esta línea y me encuentro con que va a Qreg 0. Me paro en esta y voy por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Paso de largo, llego acá a este nodo y me doy cuenta que va a Qreg 1. Fíjense que la primera vez, cuando hice Qnext 0, hice el recorrido en este sentido, pero porque ya estaba dibujado. En realidad, para encontrar la ecuación, vuelvo a decir, cuando hice esta primera, hice al revés el recorrido. Vine desde la salida y vine hasta acá, perdón, no, vine de esta salida y vine hasta aquí, y después viene esta entrada y vine hasta aquí. Bueno, en realidad, si hacen eso es muy difícil darse cuenta dónde va la señal mirando desde acá. A ver, ¿qué es lo que hacen? Arrancan desde las entradas de la lógica de estado futuro y ven en dónde termina esa entrada y esa es la variable que tienen que poner. Entonces, vuelvo a decir, hago el mismo recorrido, lo hago de nuevo, vamos a hacer Qnext 1. Tengo por un lado esto, que es X, por la señal que tengo aquí, que es Qreg 0. X por Qreg 0, es este primer término que está acá. Y la salida a la compuerta AND va a una compuerta OR. Y la otra entrada de la OR es esta señal que viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Cuál es? Qreg 1. Es decir que Qreg 1 más Qreg 0 por X es la lógica de estado futuro de esta entrada D, y Qreg 1 negado por X negado es la lógica de estado futuro de esta entrada Qnext 0. Esta entrada D que es el Qnext 0. Estas son ecuaciones de transición, no habría mucha dificultad.
Lo otro que tenemos que hacer es escribir las ecuaciones de salida. Son sencillas estas, porque vuelvo a decir, ejemplo sencillo. Entonces lo que miramos es esto, esta salida. Hago el primer recorrido, vengo a este nodo, vengo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Me encuentro con que esa primera entrada es X negado. Estas son fáciles. Hay un nodito aquí, vengo a QREG 0 negado. Vengo por aquí, ahora aquí, aquí. Otro nodito que viene para este lado, QREG 1 negado. Es esto que está acá. Esto no fue muy difícil. Y en cuanto a I2 lo mismo, ¿no? Una es esta, viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. También es X negado, por suerte. Digo por suerte para que sea más fácil. Y por otro lado, esta otra entrada viene aquí, a este nodo, y va para este lado, y eso es QREG 0, tal como está escrito acá. Así que ya tenemos, haciendo este recorrido, que es cuestión de tener paciencia y mirar despacito, las ecuaciones de QNext 0 y QNext 1. Y también las ecuaciones de I1 e I2, que ahora dependen también de la entrada, del valor de la entrada. Entonces, ¿cuál es la diferencia al momento de construir la tabla de transiciones con la que hacíamos para salidas Moore? Hasta acá nada. QREG y QNext no cambian en nada porque en QREG ustedes ponen los estados. También los ejemplos anteriores eran dos flip-flops, con lo cual teníamos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y también planteaban que QNext es función de el valor que tome X y por eso ponían dos columnas. Pero en las salidas tipo Moore no se discriminaba entre X igual 0 y X igual 1. ¿Por qué? Porque la salida era una sola, no dependía de las entradas, con lo cual quedaba una sola columna. Y esa es la diferencia, ¿no?, con las Moore. Y por eso decimos que están asociadas a un estado, porque para un determinado estado, I1 tomaba un valor único e I2 toma un valor único también. Y por otro lado, para I1 pasaba lo mismo, para las Moore, estoy hablando de las Moore. I1 tomaba un valor único, esto es una sola columna, I2 tomaba un valor único. Y puedo decir lo mismo para I0 y para I1. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que en las salidas tipo mili, ustedes tienen dos columnas, una para X igual 0 y otra para X igual 1. Esa es la diferencia. Después, bueno, esa es la diferencia en cuanto a la manera de trabajar. Después, en cuanto a funcionamiento, son distintas. Entonces vamos a dibujar las columnas. Lo que está hecho acá, para que sea más fácil entenderlo, imagino yo, en amarillo están puestos los que corresponden a QNext 0 y sin sombreado amarillo lo que corresponden a QNext 1, para no hacernos líos. Y también los que están en amarillo corresponden a QREG 0 y los que están sin sombreado corresponden a QNext 1. Bueno, vamos a construir la tabla de transiciones, ¿no? Eso es a lo que me refiero, a lo que quiero decir, a lo que quiero hacer. Vamos a la primera. Esta tabla cada uno la construye como puede, pero a mí me gustaría hacer una propuesta. Que antes de tirarme a buscar combinaciones, hacer unos líos bárbaros, mire cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, QNext 0. QNext 0, acuérdense que son estos valores que aparecen en amarillo. Si uno mira, miremos la entrada X negado. Cuando X negado está en 1, este caso, cuando X negado está en 1, cuando X negado está en 1, esto es 0. El complemento de 1 es 0, con lo cual todos los valores van a ser 0. 0, 0, 0, 0. Es decir, para X igual 1, QNext 0 seguro vale 0. Resuelto el primer problema. Segundo problema. ¿Qué pasa cuando X es igual a 0? En este caso, ahora, ¿qué pasa cuando X es igual a 0? Cuando X es igual a 0, esto es 1. Así que ahora QNext depende del valor de QREG negado. QREG 1 negado. Así que miro QREG 1, que es este que está acá, y lo niego. Donde hay un 0 pongo un 1. Acá está el 1. Donde hay un 0 pongo un 1. Aquí está el 1. Donde hay un 1 pongo un 0. Aquí está el 0. Y donde hay un 1 pongo un 0.
de aquí está el 0. No pregunto que se entiende porque si se entiende porque nadie me va a responder, pero creo que se entiende. Así que bueno, ¿qué es lo que hice? Pensé en los valores de x para el caso de 0, para el caso de 1. Para el caso de 0 esto dio 1, así que la expresión se reduce a Qreg 1 negado. Miro Qreg 1, que es el que está sin sombrear, y lo invierto. Donde hay un 0 pongo un 1, y donde hay un 1 pongo un 0, y me queda entonces 1, 1, 0, 0. Acuérdense que esto es QNext 0, la primera columna. Vamos a hacer ahora QNext 1 entonces. Bueno, y el otro caso quedaba 0. No había duda, ¿no? Si ponemos un 1 acá, donde dice x negado, el negado es 0, y 0, cualquiera sea el valor de Qreg 1, termina siendo 0. Esa. Y si ahora hago el QNext del 1, me encuentro que es la formulita que hicimos antes, Qreg 1 más Qreg 0 por x. Y de nuevo, lo mismo. Pienso, si x vale 0, esta situación aquí, si x vale 0, vamos a borrarlo esto así, lo vamos haciendo por tramo. Si x vale 0 ahora voy a trabajar por acá, perdón. Si x vale 0, entonces QNext 1 se reduce a Qreg 1. Así que lo que tengo que hacer es copiar los valores de Qreg 1. 0, 0, 1, 1. Re fácil. Y si x vale 1, como está ahí, es la suma de Qreg 1 más Qreg 0. Es decir que, excepto el caso donde tengo 0, 0, todos los demás, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1, van a ser 0, 1, 1, 1. Así que pareciera ser no demasiado difícil construir esto. Y lo mismo podemos decir de I1. Fíjense que es más fácil todavía, porque acá estamos preguntando en I1 cuándo valen 0, Qreg 1, Qreg 0 y x. Esa es la única combinación que hace que I1 valga 1. Entonces, cuando esto valga 0, esto valga 0 y esto valga 0, todo el producto es 1. Así que, fíjense, esto es una tabla de doble entrada, ¿no? Ustedes lo que hacen es, leen, vamos a marcar, leen esto, después lo voy a borrar, por eso lo puedo hacer horrible. Leen esto y después leen así. Así que este sería el 0, 0, 0. Este que está acá, ¿no? Este que está aquí, que dice horrible, es el 0, 0, 0. Lo voy a borrar rápido porque hasta a mí me asusta. Entonces, digo, es una tabla de doble entrada. Así que acá tenemos el primer 1. Todos los demás casos van a valer 0. Y para que I2 valga 1, fíjense, Qreg tiene que valer 1 y x tiene que valer 0. No aparece Qreg 1, con lo cual puede tomar cualquiera de los dos valores. Entonces, vuelvo a decir, cuando este valga 0, cuando Qreg 0 valga 1, cuando x valga 0, I2 va a tomar el valor 1. ¿Cuándo vale Qreg 0? ¿Cuándo Qreg 0 vale 1? Qreg 0 vale 1 aquí y aquí. ¿Y cuándo x está en 0? Y en esta columna, porque estamos haciendo I2, en esta columna. Entonces me encuentro que aquí hay un 1 y que aquí hay un 1. Bueno, perfecto. Así que ya tenemos la tabla. Y a partir de esta tabla, nosotros podemos construir ahora el diagrama de ASM para esta máquina en particular. Lo que voy a hacer ahora es parar un segundito la grabación y preparar la imagen porque quiero mostrar dos cosas juntas. Así que paro de compartir y detengo la grabación. Para dibujar este diagrama ASM, yo les recomendaría que tengan ustedes también abierta la presentación y tengan la tabla por un lado y la presentación por el otro, porque si no se les va a hacer un moño bárbaro. Yo voy a tratar de tener las dos cosas juntas en la pantalla y eso hace que no se vea bien el diagrama, pero no importa porque ustedes lo van a tener en la presentación que va a estar abierta, o aunque sea impriman esa hojita nada más. Lo comparto, vamos a ver cómo sale. En la pantalla están viendo ahora la tabla que acabamos de construir, esta que está aquí.
Fíjense que esta tabla es el resultado de haber logrado plantear, es lo que hicimos primero, planteamos las ecuaciones de transición, después planteamos las ecuaciones de salida, y con estos dos elementos nosotros fuimos capaces de construir esta tabla, ¿no? Con esto hacemos esta tabla, estoy probando mi habilidad para hacer esto, y con esto lo juntamos acá, hicimos esta tablita, lo borramos rápido. No está más. Evidentemente no es para mí esto. Este lápiz. Vamos a empezar a dibujar el diagrama de estado. Y vamos a usar MIDI. Les recuerdo algo de MIDI. Lo voy a recordar. A ver si les recuerdo algo de MIDI. Cuando ustedes representaban, perdón, de MIDI no, de ASM. Cuando ustedes usaban este tipo de formato, el estado se representaba en un bloque. Este es el bloque que representa el estado. Y en el extremo superior izquierdo identificaban el estado. En este caso está identificado con el código 00. Es decir, que este bloque que está dibujado acá corresponde a este estado que está acá. A este estado, al 00. Corresponde a este estado, al 00. Así que vamos a construir ese bloque y vamos recordando lo que es ASM. Todas las señales que llegan a este bloque se las convergen en este círculo que está dibujado aquí. Siempre estos bloques tienen en su entrada, esta es su entrada, un círculo, como el que están viendo ahí, en el que convergen las señales. Algunas vendrán del propio bloque y otras vendrán de otros estados. Pero ahí convergen todas las señales. Todas, absolutamente todas, convergen ahí. No pueden poner dos puntitos y dibujar otras entradas. Miren para no ensuciar este dibujo, miren el documento de ASM donde está explicado esto que les iba a contar ahora. Si no lo hicieron, mírenlo, en donde se muestra qué no tienen que hacer para dibujar las entradas. Bueno, entonces digo, en este circulito convergen todas las señales de entrada. Primera cuestión. Así que es un bloquecito en el extremo superior izquierdo. Ponen el estado, identifican el estado y la entrada se representa con este círculo. El primer cajoncito que encuentran apenas acceden a este bloque, al bloque que representa el estado, es una salida tipo Moore. Y a continuación de esa salida tipo Moore aparece una pregunta. Esto que está representado, puesto en un hexágono, es una pregunta y es la siguiente. ¿X vale 1? Eso es lo que me está preguntando. O Z vale 1, no sé si la entrada es X. ¿X vale 1? Eso es lo que estamos preguntando. Entonces fíjense que hay una salida por verdadero y otra salida por falso. No importa para qué lado salgan. Fíjense que en este bloque que está dibujado aquí, tienen un cajoncito que aparece antes de la pregunta y un cajoncito que aparece después de la pregunta. E intencionalmente yo puse salidas Moore y salidas MIDI. Si estuviéramos en el aula les preguntaría por qué, pero se los voy a contar. Fíjense que el primer cajoncito es anterior a la pregunta. ¿Qué representa esto? Que no depende del estado de la señal de entrada. ¿Y esas qué son? Son salidas tipo Moore, las que no dependen de la entrada. Pero fíjense, esta salida, I1, depende tanto del estado en el que estamos parados como el valor que tenga la señal X. Si X, acá la pregunta es X vale 1 y acá hay un falso. Si X es 0, no vale 1, entonces I1 vale 1. Es decir, que en el estado 0, 0 y X igual 0, la salida vale 1. ¿Qué es lo que tienen puesto acá, no? Si esto es 0, 0 y la entrada es 0, la salida vale 1. De todas maneras, no vamos a ir para ese lado. Primero vamos a explicar todas las transiciones y después las salidas. Pero quería mostrarles el significado de por qué están dibujados de esa manera. Antes de la pregunta, el cajón corresponde al estado o al valor que toman las salidas Moore. Y después de la pregunta, ya en ese cajón ya estamos hablando de salidas MIDI,
porque para poder responder tuvimos que preguntar el estado de la entrada, y eso significa que depende de las entradas. Y acuérdense que todas las señales convergen a este circulito. Bueno, entonces ahora lo primero que vamos a hacer es las transiciones, y después hablamos de las entradas. Transiciones. Fíjense, vamos a dibujamos esto, ¿no? Primer bloque, este es el primer bloque, es el del estado 0, 0. Fíjense que dibujamos un circulito y a ese circulito llega la señal de reset. Que acuérdense que ese es el reset asincrónico y es el que va a poner en 0, es el que nos lleva a ese primer estado, ¿no? La cuestión es que cuando ustedes están parados en QREG 0, 0, pueden ir a dos estados distintos. Pueden ir al 0, 1 o al 0, 0. Si yo le pregunto a este circuito si X vale 1 y la respuesta es falso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a un estado 0, 1. ¿Qué es lo que representa esta situación? Fíjense, acá preguntamos, ¿X es igual a 1? Y la respuesta es falso. Fíjense a dónde evoluciona este sistema. Evoluciona a esta entrada, a este circulito que es la entrada al estado 0, 1. Creo que se ve bien esto. Vamos. Ustedes igual se supone que tienen la hoja abierta en este momento, no sé si me hacen caso o no, pero ustedes deben tener mejor vista que yo. Si yo lo leo, asumo que lo pueden leer. Así que fíjense, vuelvo a decir, aquí preguntamos si X es igual a 1 y por falso me manda al 0, 1. Y es cierto, pregunto si X es igual a 1 y por falso, que sería el caso de X igual a 0, me manda 0, 1. Ahora, si X vale 1, esta es la salida de verdadero. X, este es 1, ¿no? Verdadero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Venimos para este lado. Aquí, aquí, aquí. Vamos a este circulito que es la entrada de este bloque. Claro, volvimos al estado 0, 0. Supongo que esto acá está bien. 0, 1. Vamos a ver qué pasa en el estado 0, 1. En el estado 0, 1 evolucionamos a 0, 1, es decir, nos quedamos en el mismo estado, o bien vamos a 1, 0, que es otro estado. Que el estado 1, 0 se los muestro. Esto lo puedo correr un cachito más todavía. El estado 1, 0 es este que está acá. Entonces, de nuevo, lo mismo, ¿no? Habíamos dicho que por falso, en la primera pregunta, ¿no? Si X igual a X, X igual 1 daba falso, íbamos al estado 0, 1. Si X igual 1 daba falso, vamos al estado 0, 1, que es este. Y habíamos dicho esto, ¿no? Que si X es igual a 0, perdón, y que si X es igual a 1, si la respuesta es verdadera, nos quedamos en el mismo estado. Bueno, ahora estamos en 0, 1, que es lo que estamos mostrando ahora. Si X es igual a 0, nos quedamos en el mismo estado. Si X es igual a 0, que sería el falso, la salida por falso, acá se está preguntando también si X es igual a 1. Es la salida por falso, entonces fíjense, esta señal viene a la entrada del mismo bloque. Pero, si la respuesta es verdadero, es decir, que X es igual a 1, si X es igual a 1, el estado 0, 1 tiene que evolucionar al 1, 0. Este estado evoluciona al 1, 0. Y fíjense que este estado cuando es verdadera la respuesta, evoluciona a 1, 0. Noten que siempre estamos preguntando por la igualdad a 1, ¿no? En general se hace eso, pero también se puede preguntar si por alguna razón conviene por X igual 0. ¿Está bien? Así que bueno, venimos al estado 1, 0. Perfecto, correcto. Vamos a ver el estado 1, 0. El estado 1, 0 siempre vuelve a 1, 0 y a 1, 0. Entonces vamos a hacer el dibujito. Vamos a mirarlo acá. Estamos en el estado 1, 0. Esta sería la salida tipo Moore, pero acá, fíjense que acá no vamos a poner nada, pues es salidas tipo Mili, ¿no? Pero fíjense que aquí no está dibujada la pregunta, porque de hecho no se hace ninguna pregunta, porque no importa el valor que tome X, vamos a ir a al mismo estado, así que directamente se dibuja una flechita que me lleva al mismo estado. Y ya está, y no le damos más vuelta. Listo. Y cuando vemos el último estado, espero que esto los ponga en crisis,
Fíjense, 1, 1, este estado 1, 1 va a 1, 0 y 1, 0. Al anterior, ¿no? Entonces, vamos, y fíjense que es indistinto de que x valga 1, que x valga 1 o x valga 0. Siempre va al mismo estado. Pero si miran, una cosa interesante, este tiene dos cosas interesantes, este bloquecito. La primera diferencia con el anterior es que, si bien aquí no importa que x valga 1 o que x valga 0, porque siempre vamos al mismo estado, fíjense, acá se hace la pregunta. Uno dice, ¿para qué pregunta, no? Si x vale 1. Y fíjense, si es verdadero, ¿a dónde va a ir? Al 1, 0. Y si es falso, ¿a dónde va a ir? También va a ir al 1, 0, con lo cual uno dice, ¿para qué estamos preguntando? Pero acá aparece la pregunta, ¿no? Entonces vuelvo a decir, en el anterior, como siempre volvíamos a 1, 0, sin importar que x valga 1 o que x valga 0, no hacemos la pregunta. Y acá que ocurre lo mismo, en donde de este estado siempre vamos a 1, 0, y donde siempre vamos a 1, 0, independientemente del valor de x, acá sí se separa. Esta es la primera cuestión diferente. Y la segunda, que tal vez sea más traumática, es que acá no hay ningún circulito que traiga ninguna entrada. Es decir que no hay el funcionamiento de esto nunca me va a llevar al estado 1,1, pero sin embargo aparece ahí porque es un estado posible. A lo mejor en algún momento pudiera ser que aparezca un 1,1 que uno no previó y tenemos que saber, y sabemos lo que hace el sistema. ¿Qué va a hacer el sistema si aparece un estado como ese? Que es posible, porque fíjense, ¿no? Nosotros estamos trabajando con dos flip-flop y eso hace que también exista la posibilidad de que aparezca el estado 1,1, este que está aquí. Pero nos queda la pregunta de por qué este se dibuja de una manera. Vuelvo a decir cuál es la manera, ¿no? Cuando cuando la salida independientemente, o las salidas independientemente del valor que tomen las X, vuelven al mismo bloquecito, cuando yo vuelvo siempre al mismo bloquecito, no las salidas, perdón, cuando de un bloque evoluciona al mismo bloque, independientemente del valor que tome la señal de entrada, lo represento de esta manera. Y acá que está ocurriendo, y así lo dibujo acá, ¿no? No discrimino entre x igual 0 y x igual 1. Y aquí, en donde sí, en donde ocurre lo mismo, que cualquiera sea el valor de x, voy a este estado o voy a ese mismo estado, uno diría, ¿para qué lo haces? ¿Para qué discriminás entre x igual 0 y x igual 1? Y sin embargo, acá lo discriminamos. Yo creo que ya se dieron cuenta que es porque aquí aparece una salida y 1 igual a 1. En realidad es para poner de manifiesto esto, pero ahora lo vemos. Ahora que hicimos las transiciones, vamos a hacer las salidas. Fíjense, las salidas, todo un misterio. Vamos a borrar todo esto y vamos a empezar de nuevo. Fíjense que cuando están en el estado 0, 0, ese primer estado, ustedes tienen dos posibilidades. Frente a la pregunta si x igual a 1, siempre pueden salir por falso o por verdadero. Esta situación, esto que está aquí, este es el falso, esta primera que está acá arriba, y este es el verdadero. Y lo mismo este es el falso, y el otro de al lado es el verdadero. Entonces fíjense, si a la pregunta x igual a 1, la respuesta es falso y 1 vale 1. Y si a la pregunta si x vale 1, la respuesta es verdadera y 1 vale 0. Muy feo quedó, pero bueno, sirve igual. Y respecto a I2, cualquiera sea la respuesta, verdadero o falso, la salida vale 0 y esta salida vale 0. Entonces, cuando ustedes van a completar estos cajoncitos con los valores que toman las salidas, solo escriben los que valen 1, las salidas que valen 1. Otro valor no se representa, el 0 no se escribe. Entonces, por ejemplo, por la salida falso, fíjense, I1 está en 1 e I2 está en 0, con lo cual aquí que escriben I1 igual 1. Si ustedes escriben eso, ¿qué es lo que asumen? Que I2 vale 0. Y por otro lado, acá no hay ningún cajoncito dibujado. ¿Eso qué significa? Que tanto I1 como I2 valen 0. Esa es la situación. Vamos a ver qué pasó con las salidas en el estado 0,1. Este es el estado 0,1.
Si ustedes miran la salida I1 vale 0, cualquiera sea la pregunta, cualquiera sea la respuesta a la pregunta, sea verdadero o falso. La pregunta de x, si x es igual a 1, ¿no? Siempre preguntamos si x es igual a 1. En cambio, en el caso de falso, I2 vale 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La otra vale 0. ¿Qué es lo que hacemos? Del lado donde está el falso, que es este que está ahí, este que estoy pinchando con el lápiz, dibujo un cajoncito. ¿Y qué escribo en el cajoncito? I2 igual a 1, porque fíjense que I2 es la variable que toma el valor 1, la salida que toma el valor 1. Vamos al otro estado, al estado 1, 0. En el estado 1, 0, fíjense que I1 vale siempre 0. E I2 vale siempre 0. Así que aquí no tenemos ninguna variable para representar, todas valen 0, y fíjense que por eso se dibuja directamente, me estoy moviendo para allá, ¿no? Hacia los estados. En el 1, 0, cuando ustedes salen de este bloquecito, obvian la pregunta, no hacen ninguna bifurcación por verdadero o falso y vuelven al bloque, que es lo que propone la transición. Acuérdense, ¿no? Acá tienen de 1, 0, van a 1, 0 y a 1, 0, ¿no? Es lo que propone la transición. Pero ¿cuál es la diferencia con el 1, 1? Y miremos el 1, 1, es este el 1, 1, este que está acá. La salida I1 vale 0 cualquiera sea la pregunta. La salida, perdón, cualquiera sea la respuesta a la pregunta. Vale 0. En cambio, I2, si la respuesta es falso, vale 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para la salida de falso, nosotros dibujamos, para la salida de falso, nosotros dibujamos un cajoncito donde ponemos I2 igual 1. Y venimos para este lado y vamos al 1, 0, que es lo que propone el diagrama. Entonces, yo entiendo que esto se entiende. Así que vamos a hacer, lo voy a ampliar de nuevo y lo vamos a poner así. Este es el diagrama que acabamos de terminar. Fíjense una cosa, ¿no? De nuevo, las transiciones. Se las muestro acá. Vamos a mirarlas sin ver la tabla. Ustedes miren la tabla. Las transiciones. Si x es igual a 1 y la respuesta es falso, es decir, que x vale 0, entonces transitan, van hacia el estado 0, 1. Pero si x es igual a 1, ustedes volvían al mismo estado. Ahora, para la respuesta falso, aparecía que I1 cambiaba de estado, no estaba en 0, estaba en 1. Del 0 pasaba al 1. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Ponen I1 igual a 1. Si no aparece, si no está escrito I2, es porque vale 0. Si de este lado no están escritos I1 e I2, es porque también en ambos casos quedan en 0. Cuando estuvieron parados acá, también hicieron la pregunta si X valía 1, y por verdadero lo que hacían es ir al estado 1, 0, y por falso volvían al mismo estado, pero además ocurría algo, que I2 se ponía en 1. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Escribían I2 igual 1 sabiendo que I1 va a quedar en 0 y saben que por verdadero estas dos salidas van a estar en 0. Si yo pusiera un cajoncito acá donde estoy moviendo el lápiz, tendría que poner I1 igual 0, I2 igual 0. Pero fíjense, bueno, y así podríamos seguir contando el resto, ¿no? Pero fíjense qué interesante esto, ¿no? Que esta manera de escribir el diagrama hace que sea más claro, porque si no habría salidas y 1 igual 1, y 1 igual 0, y 2 igual 0, y 2 igual 0, un moño, ¿no? Así que bueno, estas son las ventajas que le da bastante claridad. La otra cuestión es que, bueno, estos cajoncitos de Moore aparecen todos vacíos porque estas son salidas tipo MIDI, obviamente. En algunos sí los van a completar estos, si son salidas tipo Moore, porque algunos están combinadas, hay salidas Moore y MIDI. Bueno, ahí tendrán que mezclarlos. Así que bueno, tal vez en algún caso por documentación convenga poner que tal variable vale 0, pero tampoco es que está prohibido. Así que bueno, esta sería la descripción de lo que hicimos. Y no hay mucho más que esto. ¿Por qué uno imagina que esto es más claro que un diagrama, el diagrama de estado clásico, que lo vamos a comparar contra este ahora en un segundito? Porque estos puntitos a lo mejor les dan la idea de que algo tiene que pasar para que ocurra el cambio. Aquí tiene que haber un pulso de clock. Y ojo, presten atención a una cosa, que este valor que toma la salida se corresponde con este estado, ¿no? Con el estado 0, 0.
Cuando esté en el estado 0, 0, la salida I1 va a estar en 1 y la salida I2 va a estar en 0 si la entrada está en 0, y si la entrada está en 1, las dos salidas van a estar en 0. Bueno, es cuestión de practicar ahora. Esta es la explicación de lo que dijimos recién. Puede formularse más de una pregunta, es decir que ustedes podrían de este hexágono en donde se hacen la pregunta, podría ir a otro hexágono donde se haga otra pregunta. Voy a dibujarlo. Pero, disculpen. Podrían poner otro hexágono aquí, un hexágono perfecto, y hacer otra pregunta con sus salidas. Bueno, pero queda horrible. Con sus salidas, y esto ya no estaría acá. Bueno, ya entendieron ustedes lo que quiero decir. Lo borro porque es muy feo. Y vamos a comparar las salidas mili. Vamos a ver cómo dibujar las salidas mili en el diagrama clásico para que se entienda. Yo hice algunas correcciones para poder compararlas contra el ASM. Yo hice algunas correcciones en la presentación que después les diría que ustedes también las hagan. Aquí, si yo me guío por el que veníamos resolviendo, hay dos salidas, I2 e I1, que las dibujé, las propongo de esta manera. Fíjense que es muy importante dibujar el formato. Y entonces acá viene el único problema. Se los voy a mostrar acá en este circuito, en esto que está aquí. Vamos a comparar esto contra esto y después vamos para arriba de nuevo. Y esto está reescrito, ¿no? Yo voy a usar este formato. El estado va a estar Q1, Q0, el bit más significativo de este lado, el menos significativo a la derecha, el más significativo a la izquierda. Y voy a representar la salida con una X, barra, y estas son la entrada con una X, perdón, no sé si salida o entrada, la entrada con una X, barra, y las salidas I2 e I1. Entonces, fíjense, vamos a mirar este diagrama. En el estado 00, perdón, en el estado 00, ese que está ahí, uy, qué horrible, lo marco una vez y ustedes, total lo tienen ahí, van a ver el movimiento del puntero. Esperen que lo borre. Digo, vuelvo a decir, para el estado 00, cuando la entrada vale 0, es decir, el x igual 1 es falso, cuando vale 0, la salida I1 se pone en 1 y la I2 está en 0. Entonces, ¿qué es lo que escriben? Como I2 está a la izquierda e I1 a la derecha, escriben 0, 1. Entrada 0, salida I2 igual 0 y salida I1 igual 1. Si miran de nuevo este diagrama, ven que para el caso de x igual 1, el verdadero, vuelven al mismo estado. Entonces, ¿qué es lo que harían? Harían el famoso rulito este con el mismo estado y dice, para la entrada 1, vuelvo al mismo estado y las salidas valen 0, 0. Eso es lo que haría. Vamos al segundo. Si vamos al segundo, el estado 0, 1, ustedes dicen, por verdadero, x igual a 1, nos vamos al estado 1, 0. Para x igual a 1, nos vamos al estado 1, 0. Y fíjense que acá no hay dibujado ningún cajoncito, con lo cual yo sé que I2 vale 0 e I1 valen 0. Y los escribo acá. I2 igual 0, I1 igual 0. Bárbaro. Esto en el estado 1, 0. Después el estado 1, 0, fíjense, no importa el valor que tenga la entrada, pongo el don't care, barrita. Vengo hacia esa entrada y fíjense que acá no hay puesto ningún cajoncito, con lo cual la salida es 0, 0. Bárbaro. Hasta acá va bien, creo. El 1, 1. Fíjense que el estado 1, 1, si la entrada vale 1, si salgo por verdadero, vamos al estado 1, 0. Si voy por verdaderos, voy al estado 1, 0. Entonces, si voy por verdadero, que es este 1, voy al estado 1, 0. ¿Y cuánto valen las salidas? Bueno, no hay cajoncito. Aquí no hay cajoncito, con lo cual valen 0, 0. Pero si es falso, es decir, que x es 0, entonces voy también al mismo estado, el 1, 0. Si x es igual a 0, también voy al estado 1, 0, pero ahora la salida es 1, 0. Fíjense que I2 vale 1. Así que este sería el formato.
¿Cuál es el riesgo de este circuito, de esta representación? Bueno, primero que a mi criterio es un poquitito más, más laboriosa, porque tengo que poner todas las entradas. Esta es más fácil. Yo miro ya, solo tengo que mirar, acá dice I1, acá dice I2, acá dice I2, y yo ya sé lo que significa, que esas son las que están en 1 y que todas las demás están en 0, y no tengo que andar peleándome tanto con si pongo 1, 0. Y por otra parte, puede pasar que alguno crea que para que esta salida aparezca en el estado siguiente cuando venga el pulso de clock. Imagine que tengo que esperar un clock para que aparezca esto en la salida, pero no. Estas salidas se corresponden con este estado 00. Entonces, son del estado 00. Fíjense que cuando nosotros planteamos este diagrama de bloque, cuando planteamos este bloque, decíamos que en el estado 00 para x igual 0, condición de falso, la salida valía 1, pero vale en ese estado. Cuando uno dibuja esto, puede ocurrir que imagine que tiene que esperar el próximo clock. Entonces, una manera de pensar esto, lástima que no pueden preguntar, una manera de pensar esto es la siguiente: pensarlo con este dibujito, decir, bueno, en realidad todo este bloque es todo este conjunto. Estas salidas corresponden a este 0, 0 para el caso de x igual 0. Estas salidas 0, 0 corresponden a ese mismo estado para el caso de x igual a 1. Y este 0 me está diciendo la transición hacia este otro estado que vaya a saber uno cuál es. Y acá sí, para esta transición, yo tengo que esperar el pulso de clock. Pero las salidas que están puestas a continuación de las condiciones de esta de bifurcación, que dependen del valor de x, de la entrada, que dependen de la entrada, las salidas que están a continuación son propias de este estado. ¿Por qué se dibujan? Acuérdense cuando hacíamos Moore directamente, cuando hacían Moore ustedes, directamente, las salidas, ¿cómo es que hacían en Moore? Lo voy a dibujar acá. Hacían un redondelito, ponían estado 0, 0, ponían acá una raya y acá ponían el valor de la salida, que es 1. ¿Por qué? Porque la salida dependía del estado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que no me alcanza con mirar el estado. También tengo que mirar cuánto vale la entrada. Entonces, si este es el estado y la entrada vale 0, el estado actual de las salidas, el estado para esa situación va a ser 0, 1. En cambio, si estoy en el estado 0, 0 y la entrada está en 1, las salidas van a estar en 0, 0. Pero en ese estado y para esa salida. El clock me dice hacia dónde voy a transicionar. Al próximo, me dice el próximo globito. Vas al 10, no sé a cuál iba. Al 0,1, vas al 0,1. Pero las salidas son para el 0,0. Bueno, espero que se haya entendido. Bien, eso lo contamos acá. Y estos son los diagramas. Están todos corregidos, recórranlos para chequearlo. Y aquí hay un diagrama temporal que es interesante verlo. Lo mostramos rápido. Yo aquí corregí también todos estos. Los que van son los que están puestos en rojo. Los que están en azul son los que hay que corregir, que uno debiera corregir. Están, creo, escritos solamente para una de las variables, me parece a mí. Bueno, hay que mirarlo eso. Bueno, de todas maneras los que están rojos son los correctos. Entonces fíjense, señal de clock, 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 la misma señal de clock de siempre. Es una señal periódica. Estas son las salidas QREG. Este es el estado 00, el estado 01, y vamos a mirar qué es lo que pasa. Porque acuérdense que ahora las salidas dependen de I1 e I2. Perdón, las salidas I1 e I2 dependen de X. Entonces, yo estoy en el estado 00, que es este primero que está acá. Este que está acá. Estamos en el estado 00. En el estado 00, y mira acá, fíjense que esta X está en 1. La entrada está en 1. Si la entrada está en 1, estoy parado acá, yo veo que las dos salidas valen 0. 0 y 0. Y 2 vale 0 y 1 vale 0. Perfecto. Hasta ahí todo bien. La cuestión es que en algún momento esta X pasa de 1 a 0. Pasó acá. Fíjense que siempre dentro del mismo estado ocurrió esto, ¿no? Estamos en el mismo estado. El estado es este. En el mismo estado. Cuando pasa eso, pasamos a esta condición. Ahora, I2 vale 0 y I1 vale 1. Entonces, fíjense, I1 vale 1 y 2 siguen 0.
Esto es lo que permite hacer las salidas tipo Mili. Que ustedes dentro de un mismo estado pueden tener dos valores diferentes, cosa que no pasaba con las Moore. Esa es la diferencia con las Moore. Y fíjense, viene el pulso de clock, y cambiamos de estado, pasamos al 0,1. Estamos acá, vamos a escribirlo con otro color. Estamos en el 0,1 ahora. Es este que está acá. Este 0,1. Bueno, 0,1. Fíjense, estado 0,1, este que está acá. El 0,1 me dice, mira, sí, la salida, fíjense que X está en 0. Entonces, si X está en 0, es esta situación, perdón, si X está en 0, permítame corrija porque estoy trabajando sobre el que está equivocado. Si esta salida está en 0, pero cachito, paciencia que todo se logra. Si esta entrada, perdón, está en 0, como está dibujado acá, las salidas son I2, 1 e I1, 0. I2 está en 1 e I1 está en 0. Pero si conmuta, fíjense que acá X cambió, pasó a 1. Si X pasa a 1, de 0 se vino acá a 1, las dos salidas valen 0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, esta se va a ir a 0 y esta va a seguir en 0. Y así puedo seguir contando todo el diagrama, ¿no? Por ahí pueden analizarlo ustedes para verlo. Así que eso es lo novedoso de Mili, que Mili les permite tener distintos valores en un mismo estado, cosa que no permitían hacer las salidas tipo Moore, que para cambiar la salida tengo que irme a otro estado. ¿Por qué? Porque la salida solo depende del estado. Ninguna señal externa va a modificar su valor, con lo cual estoy atado al estado. Si el estado es 0,0 y la salida depende de ese 0,0 y ese 0,0 no cambia, me quedaré toda la vida ahí. Y cuando vaya al 0,1, recién ahí, si la salida es distinta, tendré un valor distinto en la salida. Bueno, hasta acá esto contamos. Ahora lo demás es muy rápido. ¿Qué es la síntesis? No lo voy a contar. Digo, aparte, que ustedes ya lo saben hacer, tendrían que ver cómo hacerlo, pero lo saben hacer. Ahora, esto sí, tal vez en un ejercicio, en una práctica. Ustedes tienen el diagrama de estados. ¿Qué hacen a partir del diagrama de estados? Lo que dice acá, la tabla de transiciones. Bárbaro. Entonces, con mucha paciencia, van mirando este diagrama y de este diagrama de estado vienen acá y construyen la tabla. Una vez que tienen esta tabla, ya tienen definido, bueno, usando mapa de Carnot o lo que sea, todos los QNext y las salidas. QNext, I1, I2. Y una vez que tengo las salidas, ¿qué tengo? Y el circuito completo. Y colorín colorado, la síntesis ha terminado. Bueno, este sería el diagrama general de las salidas tipo Moore, que fíjense, en la lógica de estado futuro, ustedes tienen las salidas del registro y además las entradas externas, que van a lógica de estado futuro, pero lo diferente ahora es que también van a la lógica de salida junto con las salidas del registro, que antes no ocurría con las salidas tipo Moore. Esa sería la única diferencia. Bueno, espero que les haya gustado. Es muy difícil darle clase a una pantalla y más cuando tengo interrupciones que entra mi papá y sale, entra y sale, así que bueno, pero espero que les sirva y mírenlo, yo creo que les va a servir y bueno, nos vemos mañana, así que les mando un saludo enorme. Hoy es lunes, hoy lunes lo puede hacer. Chao a todos.